Brindemos por las nuevas etapas que trae la vida. ¿Esto es en serio? Marido brindó por el embarazo de su amante secretaria y delante de todos llamó estéril a su esposa. El salón del Hotel Casamagna se quedó en un silencio sepulcral. 200 invitados de la alta sociedad tapatía miraban boquiabiertos mientras Rodrigo Castellanos alzaba su copa de champán francés y sonreía con una arrogancia que helaba la sangre. Isabela Duarte sintió que el mundo se detenía cuando escuchó las palabras que destrozarían su vida para siempre. Quiero brindar por el embarazo de Jimena, mi secretaria, quien por fin me dará el hijo que mi esposa estéril nunca pudo darme, pronunció Rodrigo con una frialdad calculada, mientras sus ojos se clavaban directamente en los de Isabela. Después de 12 años de matrimonio, he entendido que algunas mujeres simplemente no están hechas para ser madres. Afortunadamente, Jimena sí lo está. El sonido de la copa de cristal, estrellándose contra el suelo de mármol, resonó como un disparo en el silencio mortal que siguió. Isabela había soltado su bebida sin darse cuenta, y ahora sus manos temblaban como hojas al viento, mientras los murmullos comenzaban a llenar el salón como una tormenta que se aproxima. Pero retrocedamos 6 horas, cuando esta pesadilla aún no había comenzado. La tarde del sábado 15 de noviembre de 2014 encontró a Isabela Duarte Villaseñor en su estudio privado de la casa familiar en la colonia Providencia, preparando las últimas correcciones a un ensayo sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que presentaría el próximo lunes en la Universidad de Guadalajara. A sus 36 años, ella había logrado construir una reputación sólida como profesora de literatura hispánica, respetada tanto por sus colegas como por sus estudiantes que admiraban su pasión por las letras y su capacidad para hacer que los clásicos cobraran vida en sus clases. Su vida había seguido los patrones tradicionales que su familia del norte de México consideraba apropiados para una mujer de su posición social. Se había casado con Rodrigo Castellanos Mesa 12 años atrás, cuando él era un prometedor abogado recién egresado de la Universidad Panamericana y ella terminaba su maestría en literatura. Habían sido presentados por sus familias durante una reunión social en Monterrey, y lo que comenzó como un noviazgo de conveniencia se había transformado, o al menos eso creía Isabela, en un matrimonio sólido basado en el respeto mutuo y los valores compartidos. Rodrigo había prosperado en el mundo legal corporativo de Guadalajara, convirtiéndose en uno de los abogados más influyentes de Jalisco. Su bufete manejaba las cuentas de las empresas más importantes de la región y su nombre aparecía regularmente en las páginas de Sociedad del Informador y Mural. Isabela, por su parte, había encontrado en la enseñanza universitaria no solo una pasión, sino también una forma de mantener su independencia intelectual mientras cumplía con sus deberes como esposa de un hombre prominente. El único tema que empañaba la aparente perfección de su matrimonio era la ausencia de hijos. Habían consultado médicos, realizado estudios, probado tratamientos, pero los años pasaban sin que Isabela lograra embarazarse. Los comentarios de las tías, las miradas de lástima de sus amigas casadas y las preguntas constantes en las reuniones familiares se habían convertido en una tortura silenciosa que ella soportaba con la dignidad que le habían enseñado desde pequeña. Rodrigo, inicialmente comprensivo, había comenzado a mostrar signos de frustración en los últimos años. Sus comentarios sarcásticos sobre la casa vacía o el silencio que falta llenar se habían vuelto más frecuentes y mordaces. Pero Isabela prefería pensar que era el estrés del trabajo lo que lo ponía de mal humor, no una falta genuina de amor hacia ella. Esa tarde, mientras revisaba sus notas sobre los sonetos de Sor Juana, Isabela se sentía particularmente orgullosa de acompañar a su marido a la gala anual del Colegio de Abogados de Jalisco.
Era un evento que se celebraba cada noviembre en el Hotel Casamagna y reunía a la crema innata de la sociedad tapatía, jueces del Tribunal Superior de Justicia, empresarios de las familias más tradicionales como los Cuesta Gallardo y los Leaño, políticos en ascenso y, por supuesto, los abogados más exitosos del Estado. Rodrigo había mencionado durante el desayuno que este año sería especial para él. «Mi querida Isabela», le había dicho mientras leía el periódico y tomaba su café americano, «esta noche será una de las más importantes de mi carrera. Tengo una sorpresa preparada que cambiará muchas cosas para nosotros». Ella había sonreído, imaginando tal vez un reconocimiento profesional o el anuncio de algún caso importante que él había ganado recientemente. Se había tomado especial cuidado en elegir su atuendo para la ocasión. Un vestido negro de seda italiana que había comprado en Palacio de Hierro, con un corte elegante que realzaba su figura sin ser ostentoso. Sus joyas eran las perlas que había heredado de su abuela materna y llevaba el cabello recogido en un chongo bajo que le daba un aire sofisticado y serio. Se veía exactamente como lo que era, una mujer culta, elegante y digna, la esposa perfecta para un abogado exitoso. El trayecto al hotel fue tranquilo. Rodrigo manejaba su Mercedes-Benz negro mientras escuchaban música clásica en la radio. Él parecía especialmente animado, tarareando algunas melodías y haciendo comentarios sobre los invitados que se esperaban esa noche. «Vas a conocer a Jimena esta noche», mencionó casi de pasada, «mi nueva secretaria personal. Es muy eficiente, me ha ayudado muchísimo con la organización de varios casos importantes». Isabela asintió distraídamente. Rodrigo había tenido varias secretarias a lo largo de los años y ella rara vez se molestaba en conocerlas personalmente. Eran parte del mundo profesional de su marido, un mundo en el que ella participaba solo en ocasiones sociales como esta. Al llegar al Hotel Casamagna, Isabela se sintió inmediatamente en su elemento. El lobby estaba decorado con arreglos florales enormes de rosas blancas y rojas, y los invitados ya comenzaban a congregarse en pequeños grupos, las mujeres luciendo sus mejores galas y los hombres en elegantes smokines. Era exactamente el tipo de ambiente social en el que había crecido, donde las conversaciones fluían entre temas culturales, comentarios sobre viajes recientes a Europa o Estados Unidos y las inevitables discusiones sobre política local. Los primeros en acercarse fueron los Martínez del Campo, una pareja mayor con la que Rodrigo había trabajado en varios casos de bienes raíces. Doña Esperanza, una señora de 70 años con una elegancia natural que solo da la educación de las familias tradicionales tapatías, abrazó a Isabela con genuino cariño. «Querida Isabela, qué gusto verte. Me contaron que tu última conferencia sobre las místicas novohispanas fue un éxito total. Qué orgullo debe sentir Rodrigo de tener una esposa tan culta e inteligente». Isabela sonrió con calidez. Estos comentarios la hacían sentir valorada, reconocida por sus propios méritos y no solo como la esposa de alguien importante. «Muchas gracias, doña Esperanza. La verdad es que Sor Juana sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para todas las mujeres mexicanas». La conversación continuó por varios minutos, tocando temas sobre literatura, la situación de la universidad pública y los planes que tenía Isabela para el próximo semestre. Rodrigo participaba con comentarios ocasionales, pero parecía distraído, mirando constantemente hacia la entrada del salón, como si esperara a alguien específico. Fue entonces cuando ella apareció. Jimena Palacios Ortega tenía 27 años y poseía esa belleza llamativa que inmediatamente atrae las miradas masculinas en cualquier lugar donde se presente. Alta, de cabello largo y ondulado, teñido de un rubio miel, con una figura que el vestido rojo ceñido realzaba sin ningún pudor. Sus tacones la hacían parecer aún más imponente y caminaba con la confianza de alguien que sabe perfectamente el efecto que causa en los demás.
Licenciado Castellanos, se acercó con una sonrisa deslumbrante. ¡Qué elegante se ve esta noche! El smoking le queda perfecto. Rodrigo se iluminó visiblemente. Jimena, querida, qué bueno que pudiste venir. Quiero presentarte a mi esposa, Isabela. Isabela, ella es Jimena, la secretaria excepcional de la que te había hablado. El saludo entre las dos mujeres fue cortés pero frío. Isabela, con su experiencia en eventos sociales, inmediatamente notó varios detalles que la pusieron alerta. La familiaridad con la que Jimena trataba a Rodrigo, la forma en que él la miraba, el vestido demasiado revelador para una empleada en un evento profesional. Pero se obligó a mantener la compostura y sonreír educadamente. Mucho gusto, Jimena. Rodrigo me ha contado que eres muy eficiente en tu trabajo. Oh, sí. El licenciado y yo trabajamos muy de cerca en muchos proyectos. Pasamos muchísimas horas juntos, especialmente cuando hay casos complicados que requieren atención personal. La sonrisa de Jimena tenía algo provocativo, algo que hizo que Isabela sintiera un escalofrío de desconfianza. La noche continuó con el ritual habitual de estos eventos: cócteles, conversaciones de negocios y sociedad, presentaciones de nuevos socios, reconocimientos a abogados destacados. Isabela se movía con gracia entre los grupos, participando en conversaciones sobre arte, educación y cultura. Varios colegas universitarios que también habían sido invitados se acercaron a saludarla y por momentos logró olvidar la sensación extraña que le había causado conocer a Jimena. Pero durante toda la noche no pudo evitar notar las miradas que se cruzaban entre su marido y su secretaria, la forma en que él buscaba excusas para acercarse a ella, cómo ella rozaba su brazo accidentalmente cuando pasaba cerca, las sonrisas cómplices que compartían cuando creían que nadie los veía. El momento crucial llegó después de la cena. El presidente del Colegio de Abogados había terminado su discurso anual y tradicionalmente se abría un espacio para que algunos de los abogados más prominentes hicieran comentarios o anuncios importantes. Isabela esperaba que Rodrigo tal vez anunciara la apertura de una nueva oficina o la incorporación de algún socio importante. Se equivocó terriblemente. Rodrigo se levantó de su lugar en la mesa principal, pidió el micrófono al maestro de ceremonias y caminó hacia el centro del salón con una sonrisa que Isabela nunca le había visto antes. Era una sonrisa cruel, llena de una satisfacción sádica que le heló la sangre. Estimados colegas, queridos amigos, comenzó con su voz de abogado experimentado, esa que usaba en los tribunales para cautivar a jueces y jurados. Esta noche quiero compartir con ustedes una noticia que llena mi corazón de alegría y orgullo. Hizo una pausa dramática, mirando directamente hacia donde estaba sentada Isabela. Ella sintió que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía imaginar qué. Quiero brindar por el embarazo de Jimena Palacios, mi secretaria personal, quien tendrá el honor de darme el hijo que he esperado durante tantos años. El salón se sumió en un silencio mortal. 200 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero Rodrigo no había terminado. Después de 12 años de matrimonio con una mujer estéril, incapaz de darme la descendencia que todo hombre merece, finalmente he encontrado en Jimena no solo una compañera profesional excepcional, sino también la madre de mi futuro hijo. Las palabras golpearon a Isabela como puñaladas. Cada sílaba era una humillación pública, una traición que se multiplicaba por el eco del sistema de sonido del hotel. Podía sentir las miradas de lástima, shock y morbo de todos los asistentes, clavándose en ella como dagas invisibles. Por eso, esta noche también quiero anunciar que he decidido separarme de Isabela para casarme con Jimena antes de que nazca nuestro hijo. Un niño merece nacer en un hogar donde sea deseado y esperado, no en una casa marcada por la esterilidad y el fracaso. La copa se deslizó de las manos temblorosas de Isabela y se estrelló contra el suelo
con un sonido que resonó en todo el salón. Se levantó tambaleándose, sintiendo que las piernas no la sostenían, mientras Rodrigo alzaba su copa hacia Jimena, quien sonreía radiante desde su mesa. «¡Salud por el futuro!», gritó él, y algunos invitados, más por shock que por apoyo, levantaron mecánicamente sus copas. Isabela no recordaría después cómo logró salir del salón. Solo recordaba las caras borrosas de la gente, los murmullos que la seguían como una nube tóxica y la sensación de que su vida acababa de explotar en 1000 pedazos frente a testigos que mañana contarían la historia en cada oficina, cada club social, cada reunión familiar de Guadalajara. Llegó al lobby del hotel prácticamente corriendo, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar frente a todos esos extraños. Fue ahí donde Clara, su hermana menor, la alcanzó. «Isabela, hermana, espérame». Clara había estado en una mesa del fondo, invitada por su propio bufete especializado en causas feministas. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y determinación que Isabela conocía bien. «No puedo creer lo que acaba de hacer ese cabrón». «Clara, por favor, solo quiero irme a casa», murmuró Isabela, sintiendo que si hablaba más fuerte se quebraría completamente. «No, hermana, lo que acaba de pasar ahí adentro no se va a quedar así. Rodrigo cometió un error muy grave al humillarte públicamente frente a toda esa gente, pero te juro, por la memoria de nuestros padres, que ese hijo de puta va a pagar por cada palabra que dijo esta noche». El viaje a casa fue silencioso, con Clara manejando y lanzando miradas preocupadas hacia Isabela cada pocos minutos. Al llegar a la residencia en Providencia, Isabela se dirigió directamente a su recámara. Se quitó el vestido negro que ahora le parecía un sudario y se sentó en el borde de la cama a llorar como no había llorado desde la muerte de sus padres. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar en su mirada. Una chispa de algo que no era solo dolor, sino también rabia. Una determinación que crecía lentamente, como un fuego que se aviva con el viento. Rodrigo había cometido el error de humillarla públicamente, pensando que eso la destruiría. Lo que no sabía es que acababa de despertar a una mujer que había pasado demasiados años siendo complaciente, demasiados años aceptando ser menos de lo que realmente valía. Esa noche, mientras las lágrimas finalmente se secaban, Isabela Duarte Villaseñor comenzó a planear no solo su supervivencia, sino su renacimiento. Queridos espectadores, nos emociona saber que están siguiendo esta historia tan intensa. Nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. ¿Están viendo desde México, Estados Unidos o algún otro país? Sus historias y mensajes nos inspiran a seguir creando estas narrativas que tocan el corazón. No olviden dejarnos sus comentarios sobre lo que piensan que va a pasar con Isabela en el próximo capítulo. Los siguientes 5 días fueron una tortura lenta y calculada. Isabela se había refugiado en su casa de Providencia, negándose a salir incluso para ir a la universidad. Había llamado a la secretaria académica para reportarse enferma, algo que jamás había hecho en sus 15 años de carrera docente. Pero la verdad era que no se sentía capaz de enfrentar las miradas, los susurros, las preguntas disfrazadas de preocupación que sabía la esperaban en cada pasillo, en cada aula, en cada rincón del campus. Se levantaba tarde, arrastraba los pies por la casa en bata y pantuflas y pasaba las horas mirando por la ventana de su estudio hacia el jardín que antes le daba tanta paz. Ahora, hasta las bugambilias que había plantado con tanto amor le parecían marchitas, como si todo su mundo hubiera perdido el color de la noche a la mañana. El lunes por la mañana, mientras tomaba su segundo café del día sin haber probado bocado, sonó el timbre. Era doña Carmen, la señora que le ayudaba con la limpieza 2 veces por semana. Una mujer de 50 años, madre de 4 hijos, que siempre había tratado a Isabela con el respeto cariñoso que se le tiene a una patrona querida. «Señora Isabela»,
le dijo con una voz llena de pena mientras entraba a la cocina. No sabe cuánto lamento lo que pasó. Mi comadre, que trabaja en casa de los Mendoza, me contó lo que ese hombre le hizo en el hotel. Isabela sintió que se le revolvía el estómago. Si doña Carmen ya lo sabía, significaba que la noticia había llegado hasta los círculos de empleadas domésticas de la zona. En una ciudad como Guadalajara, donde la alta sociedad era un mundo pequeño y cerrado, los chismes viajaban más rápido que la luz. Doña Carmen, por favor, prefiero no hablar del tema, murmuró Isabela, concentrándose en su taza como si fuera lo más interesante del mundo. Ay, señora, pero es que no es justo. Usted, que siempre ha sido tan buena esposa, tan dedicada, y ese sinvergüenza que la humilló delante de toda esa gente. La mujer negaba con la cabeza mientras sacaba sus productos de limpieza. Mi comadre dice que hasta el video anda circulando en los WhatsApp. ¡Qué falta de respeto! Las palabras golpearon a Isabela como un balde de agua fría. Video. Alguien había grabado la humillación de esa noche. Se levantó tan bruscamente que la silla chirrió contra el piso de loseta. ¿Qué video, doña Carmen? La mujer se dio cuenta inmediatamente de que había metido la pata. Su rostro se puso rojo como un jitomate maduro. ¡Ay, señora! Yo pensé que usted ya sabía. No debí haber dicho nada. Por favor, dígame qué video, insistió Isabela, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Doña Carmen suspiró profundamente y sacó su celular con dedos temblorosos. Era un teléfono Android viejo, con la pantalla rayada, pero funcionaba perfectamente para recibir los videos y mensajes que circulaban entre las empleadas domésticas de las colonias residenciales. Se lo enseño, pero no se vaya a sentir mal, señora. La gente que grabó esto no tiene madre. El video duraba 2 minutos y 40 segundos. Había sido grabado por alguien que estaba sentado en una mesa lateral, probablemente con el celular escondido bajo la servilleta. La calidad no era excelente, pero se escuchaba perfectamente la voz de Rodrigo pronunciando cada palabra venenosa, se veía la cara de shock de Isabela y se escuchaba claramente el sonido de la copa rompiéndose contra el suelo. Lo que más la devastó no fue volver a escuchar las palabras de su marido, sino ver su propia reacción. En el video se veía claramente cómo se desplomaba, cómo temblaba, cómo huía del salón como una víctima derrotada. Parecía una mujer rota, patética, digna de lástima. ¿Cuánta gente tiene este video, doña Carmen? Pues, según mi comadre, ya anda en varios grupos de WhatsApp, el de las señoras de Providencia, el de las madres del colegio americano, el de las empleadas de las casas grandes. La mujer no se atrevía a mirar a Isabela a los ojos. Yo creo que ya debe estar en todos lados, señora. Isabela se sentó pesadamente en la silla de la cocina. No solo había sido humillada frente a 200 personas esa noche, sino que ahora miles de personas en Guadalajara podían ver su vergüenza una y otra vez, pasársela a sus amigos, comentarla, reírse de ella. Era peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. El martes por la tarde, mientras Isabela seguía encerrada en su casa, negándose a contestar el teléfono que no paraba de sonar, escuchó el sonido familiar del Mercedes de Rodrigo llegando a la cochera. Por un momento se le aceleró el corazón pensando que tal vez venía a disculparse, a explicarle que todo había sido una broma cruel, que había perdido la cabeza momentáneamente. Rodrigo entró a la casa silbando, como si fuera un día cualquiera. Traía puesto su traje gris Oxford favorito, estaba perfectamente peinado y arreglado, y tenía esa expresión de satisfacción que Isabela había aprendido a reconocer cuando él ganaba un caso importante. «Hola, querida», le dijo con una naturalidad que resultaba obscena después de lo que había pasado. «Veo que has estado descansando. Te ves un poco ojerosa». Isabela lo miró sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Descansando? Rodrigo, ¿te das cuenta de lo que hiciste el sábado? Él se sirvió un whisky del bar de la sala como si la pregunta no tuviera importancia. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad?
Isabela, ya era hora de que las cosas se aclararan. Llevamos 12 años casados y no hemos tenido hijos. Es obvio que el problema eres tú. Me humillaste frente a toda esa gente. Dijiste que era estéril, Y lo eres, la interrumpió con una frialdad que la dejó sin palabras. Los hechos son los hechos, Isabela. Yo necesito un heredero, alguien que continúe el apellido Castellanos. Tú no has podido dármelo, pero Jimena sí puede. Es lógico que tome la decisión correcta. Se sentó en su sillón favorito, el de cuero café que había heredado de su padre, y la miró como si fuera una empleada a la que estuviera explicando sus deberes. Espero que seas madura al respecto. No necesitamos crear un drama innecesario. Podemos manejar esto de manera civilizada. ¿Civilizada? Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Llamas civilizado a lo que hiciste? Anunciar públicamente que me dejas por tu secretaria embarazada. Isabela, por favor, no seas melodramática. Sabías perfectamente que esto podía pasar. Un hombre en mi posición necesita hijos. Si tú no podías dármelos, era natural que buscara a alguien que sí pudiera. La crueldad casual de sus palabras era más dolorosa que cualquier grito o insulto. Hablaba de reemplazarla como si fuera un electrodoméstico que ya no funcionaba bien. Esa misma tarde, Clara llegó con noticias aún más devastadoras. Había estado investigando la situación en el bufete de Rodrigo, usando sus contactos en el mundo legal de Guadalajara. «Hermana, necesitas sentarte para escuchar esto», le dijo Clara mientras se servía un café en la cocina. «Hablé con Alejandra Ruiz. ¿Te acuerdas de ella? Trabaja en el bufete de Hernández y Asociados, muy cerca del de Rodrigo. Me contó que Jimena ha estado llegando al trabajo actuando como si ya fuera la nueva señora Castellanos». Isabela sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué quieres decir?» «Que esa mujerzuela está presumiendo su embarazo por todo el edificio. Se la pasa hablando de la casa nueva que van a comprar, de cómo va a decorar el cuarto del bebé, de los planes que tiene para la boda. Incluso le dijo a la recepcionista del primer piso que pronto iba a necesitar cambiar toda la papelería del bufete porque el licenciado Castellanos tendría una nueva esposa más apropiada para su posición». Cada palabra era como una puñalada. Isabela se imaginó a esa mujer paseándose por los pasillos del edificio donde Rodrigo tenía sus oficinas, contándole a todo el mundo cómo había conquistado al abogado más exitoso del lugar, cómo había logrado quedar embarazada donde la esposa legítima había fallado. «Pero eso no es lo peor, Isabela», continuó Clara con una expresión que mezcla la rabia con la preocupación. «Alejandra también me contó que Rodrigo ya está hablando con otros abogados sobre los trámites de divorcio. Aparentemente quiere que todo esté listo antes de que nazca el bebé para poder casarse con Jimena inmediatamente». Isabela se quedó callada por un momento, procesando la información. «¿Ya está tramitando el divorcio sin siquiera hablar conmigo? Hermana, ese hombre te ve como un obstáculo que necesita remover lo más rápido posible. No te está respetando ni siquiera lo suficiente como para discutir los términos contigo directamente». El miércoles por la noche, Rodrigo confirmó los peores temores de Isabela. Llegó a casa con una carpeta de documentos legales y la cara de alguien que está a punto de cerrar un negocio importante. «Isabela, necesitamos hablar», anunció mientras ponía la carpeta sobre la mesa del comedor. «He estado pensando en nuestra situación y creo que lo mejor para ambos es que procedamos con el divorcio lo más pronto posible». Ella estaba sentada en el sofá de la sala, todavía en bata, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Los últimos días sin comer bien y sin dormir la habían dejado demacrada, con ojeras profundas y los pómulos más marcados de lo normal. «Rodrigo, por favor, podemos intentar arreglar las cosas. Podemos ir a terapia matrimonial. Podemos...» «No hay nada que arreglar», la interrumpió con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Isabela, sé realista. Tú tienes 36 años y no has podido embarazarte en 12 años de matrimonio.
Las probabilidades de que eso cambie son prácticamente nulas. Yo tengo 44 años y es ahora o nunca para tener hijos. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. He consultado con los mejores abogados matrimonialistas de Guadalajara. Podemos hacer esto de manera rápida y discreta. Tú te quedas con la casa, yo me encargo de todos los gastos del divorcio y ambos seguimos con nuestras vidas. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿De los 12 años que hemos estado juntos? ¿No significa nada para ti? Rodrigo suspiró, como si le estuviera explicando algo obvio a una niña pequeña. Isabela, fueron 12 años buenos, pero ya es hora de aceptar que no funcionó. Jimena me va a dar el hijo que siempre quise. Vamos a casarnos en cuanto el divorcio esté listo, probablemente en marzo, antes de que nazca el bebé. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, con un gesto que pretendía ser paternal, pero que se sentía condescendiente. Eres una mujer inteligente y educada. Encontrarás a alguien más, alguien que no necesite hijos. Tal vez un viudo mayor, o un hombre que ya tenga hijos de un matrimonio anterior. Esas fueron las palabras que finalmente la quebraron. La idea de que la viera como mercancía dañada que podía ser útil para alguien más, pero que para él ya no servía, la devastó completamente. Se puso a llorar con un llanto desgarrador que venía desde lo más profundo de su alma, desde esa parte de ella que había creído en el amor, en la lealtad, en la idea de que los matrimonios eran para toda la vida. Rodrigo se quedó parado junto a ella durante unos segundos, incómodo con la demostración de dolor, antes de recoger sus documentos y dirigirse hacia la puerta. Piénsalo, Isabela. Mientras más pronto firmemos los papeles, más pronto podremos todos seguir con nuestras vidas. Te doy hasta el viernes para que lo decidas. Si no, tendré que proceder de manera menos amigable. La amenaza quedó flotando en el aire mientras él se marchaba, dejándola sola con su dolor y su sensación de que había perdido no solo a su marido, sino también su identidad como mujer. Los siguientes 2 días fueron los más oscuros de la vida de Isabela. Se quedó en cama, sin bañarse, sin comer más que galletas saladas y té cuando Clara la obligaba. Su hermana iba y venía, tratando de animarla, sugiriendo planes de acción, pero Isabela parecía haber perdido toda la fuerza para luchar. No puedo hacerlo, Clara, le decía una y otra vez. No tengo fuerzas para pelear contra él. Es el abogado más influyente de Guadalajara. Tiene todos los contactos, todo el dinero. Yo solo soy una profesora universitaria que no pudo darle hijos a su marido. Esa no eres tú, Isabela. Tú eres mucho más que eso, insistía Clara, pero sus palabras parecían rebotar contra una pared invisible que su hermana había construido alrededor de su dolor. El viernes por la mañana, cuando Isabela creía que había tocado fondo, sonó el timbre de la casa. Clara abrió la puerta y se encontró con el padre Lorenzo Aguilar, el sacerdote que había sido consejero espiritual de la familia Duarte durante décadas y que había oficiado la boda de Isabela 12 años atrás. Era un hombre de 58 años, con cabello canoso y una presencia serena que transmitía sabiduría y compasión. Había conocido a Isabela desde que era una adolescente rebelde que cuestionaba todo en las clases de catequesis y había visto cómo se convertía en una mujer inteligente y reflexiva. Clara me llamó, explicó mientras entraba a la sala. Me contó lo que está pasando. No podía quedarme sin venir a ver cómo estaba Isabela. Encontró a Isabela en su recámara, todavía en pijama a las 11 de la mañana, con los ojos rojos de tanto llorar y una expresión de derrota total que le partió el corazón. «Hija mía», le dijo sentándose en la orilla de la cama, «vengo a recordarte quién eres realmente». «Padre Lorenzo, ya no sé quién soy. Rodrigo tiene razón, soy una mujer estéril que no sirve para nada. No pude cumplir con el deber más básico de una esposa». El sacerdote negó suavemente con la cabeza. «Isabela,
¿Recuerdas cuando tenías 16 años y viniste a hablar conmigo porque querías dejar la preparatoria para ayudar a tus padres con los gastos de la casa? ¿Qué te dije entonces? Isabela lo miró confundida, tratando de recordar esa conversación de hacía 20 años. Te dije que Dios te había dado una inteligencia extraordinaria, no para que la desperdiciaras, sino para que la usaras para hacer algo importante en el mundo. Te dije que eras demasiado valiosa para conformarte con menos de lo que merecías. Se levantó y caminó hacia la ventana, abriendo las cortinas para dejar entrar la luz del sol que Isabela había estado evitando durante días. Esa muchacha valiente que se negó a conformarse, que luchó por estudiar su licenciatura y después su maestría, que se convirtió en una de las profesoras más respetadas de la Universidad de Guadalajara, esa muchacha sigue ahí dentro de ti. Pero padre, he fracasado como esposa. No, hija, la interrumpió con firmeza. Tú no has fracasado, tu marido ha fracasado como esposo, como hombre y como ser humano. Un hombre que humilla públicamente a su esposa de esa manera no merece ni tu tristeza ni tu consideración. Se sentó de nuevo junto a ella y tomó sus manos. Isabela, el valor de una mujer no se mide por su capacidad de tener hijos. Se mide por su corazón, su inteligencia, su capacidad de amar y ser amada, su contribución al mundo. Tú has tocado las vidas de cientos de estudiantes, has inspirado a jóvenes a amar la literatura, has sido un ejemplo de dignidad y elegancia. Por primera vez en días, Isabela sintió que algo se removía dentro de ella. Una pequeña chispa de la mujer que había sido antes de que Rodrigo la convenciera de que no valía nada. ¿Pero qué puedo hacer ahora, padre? Él ya decidió que me va a dejar. Ya está tramitando el divorcio. Todo el mundo sabe lo que pasó. Puedes decidir cómo va a terminar esta historia, Isabela. Puedes permitir que Rodrigo escriba el final, donde tú eres la víctima derrotada que se conformó con las migajas que él decidió dejarle. O puedes tomar el control de tu propia narrativa y escribir un final donde tú seas la protagonista de tu propia vida. El padre Lorenzo se quedó con ella durante 2 horas más, recordándole historias de su infancia y adolescencia, momentos en los que había demostrado una fuerza y una determinación que ahora parecían haber desaparecido. Le habló de las mujeres fuertes de la Biblia, de Sor Juana Inés de la Cruz, de todas las mujeres que a lo largo de la historia habían enfrentado la adversidad y habían salido victoriosas. Cuando se fue, Isabela se quedó sentada en su cama durante mucho tiempo, pensando en sus palabras. Poco a poco, comenzó a recordar quién había sido antes de casarse con Rodrigo, la estudiante brillante que había obtenido una beca de excelencia académica, la joven profesora que había conquistado a sus estudiantes con su pasión por la literatura, la mujer independiente que había tenido sus propios sueños y ambiciones. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo del tocador. La mujer que le devolvía la mirada estaba demacrada y desaliñada, pero en sus ojos comenzaba a brillar algo que no había estado ahí en días. Una chispa de determinación. Se dirigió al baño, abrió la regadera y se metió bajo el agua caliente, dejando que se llevara no solo la suciedad de días de abandono, sino también la autocompasión y la sensación de derrota. Mientras el agua corría por su cara, tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. No iba a ser la víctima de esta narrativa. No iba a permitir que Rodrigo escribiera el final de su historia. No iba a conformarse con el papel de la esposa abandonada que se refugia en la autocompasión. Iba a luchar, iba a demostrarle a él, a Jimena y a todo Guadalajara de qué estaba hecha realmente Isabela Duarte Villaseñor. Cuando salió del baño, llamó a Clara. «Hermana», le dijo con una voz que no había tenido en días, firme y decidida. «Necesito que vengas. Tenemos trabajo que hacer.
Clara llegó a la casa de Providencia 30 minutos después de la llamada de Isabela y se sorprendió al encontrar a su hermana bañada, vestida con unos jeans y una blusa blanca, con el cabello recogido en una trenza y una expresión en el rostro que no había visto en semanas. Ya no era la mujer derrotada que había estado llorando en cama durante días, sino alguien que parecía haber recuperado esa determinación férrea que siempre había caracterizado a las mujeres de la familia Duarte. «Hermana, te ves diferente», observó Clara mientras se sentaba en la sala. «Es como si hubieras despertado de una pesadilla». «Porque desperté», respondió Isabela con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. El padre Lorenzo tenía razón. He estado permitiendo que Rodrigo escriba mi historia, actuando como la víctima que él quiere que sea, pero ya no más. Se sentó frente a Clara y la miró directamente a los ojos. «Necesito saber todo lo que has averiguado sobre Rodrigo y Jimena. Todo, sin importar qué tan feo sea». Clara sonrió por primera vez en días. Esta era la hermana que recordaba, la mujer que había peleado contra todo y contra todos para conseguir su beca universitaria, que había defendido su tesis de maestría frente a profesores que la subestimaban por ser mujer. «Bueno, desde que pasó lo del hotel, he estado investigando a fondo», comenzó Clara mientras sacaba una carpeta que había traído. «Y lo que encontré es mucho peor de lo que imaginábamos». Abrió la carpeta y sacó varios documentos fotocopiados. Primero, sobre Jimena. Hablé con Patricia Morales. ¿Te acuerdas de ella? Trabaja en recursos humanos de una empresa que está en el mismo edificio que el bufete de Rodrigo. Me contó que Jimena llegó al trabajo de Rodrigo hace apenas 8 meses, pero que desde el primer día comenzó a hacer comentarios sobre conquistar al jefe. Isabela sintió una punzada de dolor, pero la controló. Necesitaba escuchar todo sin dejarse llevar por las emociones. «Pero eso no es lo interesante», continuó Clara. «Lo interesante es que Patricia vio varias veces a Jimena saliendo de tiendas caras en Andares y en Plaza Galerías, cargada de bolsas de Louis Vuitton, Hermès y otras marcas que definitivamente no puede costear con un sueldo de secretaria». Sacó más papeles de la carpeta. «Entonces me puse a investigar. Usé mis contactos en el banco donde Rodrigo maneja las cuentas del bufete. Alejandra Ruiz me consiguió información muy interesante sobre los movimientos financieros recientes. Le mostró a Isabela varios estados de cuenta fotocopiados. «Mira estos retiros, hermana. En los últimos 8 meses, Rodrigo ha estado sacando cantidades importantes de dinero de la cuenta de gastos operativos del bufete. 5,000 pesos aquí, 10,000 allá, 15,000 en otra ocasión. Siempre con la justificación de gastos de representación o comidas de negocios». Isabela estudió los documentos con la misma concentración que usaba para analizar textos literarios complicados. Los números no mentían y el patrón era claro. «Pero aquí está lo verdaderamente grave», dijo Clara, sacando otro conjunto de papeles. «Rodrigo no solo está usando dinero del bufete para mantener a su amante, está desviando fondos que pertenecen a sus clientes». Le mostró documentos que había conseguido a través de un contacto en la Secretaría de Hacienda. «¿Recuerdas el caso de los hermanos Aguirre, la demanda laboral que Rodrigo ganó para ellos el año pasado?» Isabela asintió. Los Aguirre eran una familia de constructores que había tenido problemas con un sindicato y había contratado a Rodrigo para resolverlo. El caso había sido muy publicitado porque el acuerdo final les había dado una compensación de varios millones de pesos. Según estos documentos, el dinero de esa compensación debía ser transferido directamente a los Aguirre, pero Rodrigo lo mantuvo en una cuenta del bufete durante 3 meses antes de entregárselos. Durante ese tiempo, usó ese dinero para inversiones personales en la bolsa de valores. Clara paró un momento para que Isabela procesara la información. «Hermana, eso es apropiación indebida, es un delito federal. Y no es el único caso. He encontrado al menos otros 3 clientes importantes donde hizo lo mismo».
Isabela sintió que algo se encendía dentro de ella. No era solo rabia por la traición personal, sino indignación por las injusticias que Rodrigo había cometido contra gente inocente que había confiado en él. ¿Tienes pruebas de todo esto? Tengo copias de documentos, pero necesitaríamos más evidencia para presentar un caso sólido. Y ahí es donde entra mi segunda noticia. Clara sonrió con una expresión que Isabela conocía bien. Era la sonrisa que ponía cuando estaba a punto de revelar su as bajo la manga. El padre Lorenzo me llamó ayer. Aparentemente, después de visitarte, estuvo pensando en toda esta situación y recordó que algunos de sus feligreses han tenido problemas con Rodrigo en el pasado. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, como hacía siempre que estaba emocionada. ¿Te acuerdas de don Agustín Herrera, el que tiene la mueblería grande en el centro? Isabela asintió. Don Agustín era un hombre mayor, muy respetado en la comunidad católica de Guadalajara, que había construido un negocio próspero a base de trabajo honesto y precios justos. Pues resulta que don Agustín contrató a Rodrigo hace 2 años para ayudarlo con un problema de impuestos. Le pagó una cantidad importante por adelantado, pero Rodrigo nunca resolvió el caso. Peor aún, por negligencia de Rodrigo, don Agustín terminó pagando multas y recargos que no debía haber pagado. Clara sacó su teléfono y mostró a Isabela una serie de mensajes de WhatsApp. El padre Lorenzo habló con don Agustín y resulta que él conoce a otros 3 empresarios que han tenido experiencias similares con Rodrigo. Todos están furiosos, pero nunca se atrevieron a hacer nada porque Rodrigo tiene demasiadas conexiones políticas. ¿Y qué propone el padre Lorenzo? Una reunión. Mañana por la noche en la casa parroquial. Don Agustín va a traer a los otros empresarios afectados y tú vas a contarles lo que sabes sobre las prácticas financieras cuestionables de Rodrigo. Isabela se quedó pensativa por un momento. La idea de conspirar contra su esposo le parecía extraña, pero luego recordó la humillación del hotel, las palabras crueles, la forma en que él había decidido descartarla como si fuera un mueble viejo. Está bien, voy a esa reunión. Al día siguiente, Isabela se despertó con una sensación que no había tenido en semanas. Propósito. Tenía algo que hacer, una misión que cumplir. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que le daba una apariencia profesional y seria, y se maquilló por primera vez desde la noche del hotel. Pasó la mañana revisando todos los documentos financieros que tenía en casa. Como esposa de Rodrigo, había firmado varios papeles a lo largo de los años, la mayoría de las veces sin leerlos completamente porque confiaba en él. Ahora, con una nueva perspectiva, comenzó a revisar cada documento con cuidado. Fue entonces cuando hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Entre los papeles de la caja fuerte que tenían en casa, encontró copias de declaraciones fiscales que ella había firmado como cónyuge. Al revisarlas con detenimiento, se dio cuenta de que había varias discrepancias importantes entre lo que reportaban como ingresos y lo que ella sabía que Rodrigo realmente ganaba. En una declaración de 2013, por ejemplo, reportaban ingresos por honorarios de 800,000 pesos anuales. Pero Isabela recordaba perfectamente que ese año Rodrigo había comprado un BMW nuevo que costaba más de 600,000 pesos. Había renovado completamente las oficinas del bufete y habían hecho un viaje a Europa que había costado más de 100,000 pesos. Era imposible que hubieran podido hacer todo eso con los ingresos declarados. Siguió revisando y encontró más inconsistencias. Facturas de gastos personales que habían sido declarados como gastos de negocio, propiedades que no aparecían en las declaraciones patrimoniales, cuentas bancarias en Estados Unidos que nunca habían sido reportadas a Hacienda. Cuando Clara llegó esa tarde, Isabela tenía toda la mesa del comedor cubierta de documentos organizados en pilas. «Hermana, ¿qué es todo esto?» «Clara, creo que acabamos de encontrar la munición que necesitábamos».
dijo Isabela con una sonrisa que no había tenido en semanas. Rodrigo no solo ha estado robando a sus clientes, ha estado evadiendo impuestos durante años, y yo tengo las pruebas. Le mostró documento tras documento, explicándole cada discrepancia, cada número que no cuadraba, cada omisión que constituía una violación a las leyes fiscales mexicanas. Esto es evasión fiscal en gran escala, hermana. Estamos hablando de millones de pesos no declarados a lo largo de varios años. Clara revisó los papeles con la experiencia de una abogada y su expresión se fue volviendo más seria conforme entendía la magnitud de lo que tenían entre las manos. Isabela, esto no es solo suficiente para arruinar su carrera. Esto es suficiente para mandarlo a la cárcel. Esa noche, la reunión en la casa parroquial fue muy diferente de lo que Isabela había esperado. Además del padre Lorenzo, don Agustín Herrera y los 3 empresarios que Clara había mencionado, había 2 personas más que no esperaba ver. El licenciado Miguel Ángel Sandoval, un abogado penalista de gran reputación, y la licenciada Carmen Elena Vázquez, especialista en delitos fiscales. Don Agustín me contó la situación, explicó el licenciado Sandoval después de las presentaciones. Y cuando mencionó el nombre de Rodrigo Castellanos, no pude quedarme callado. Ese hombre ha estado abusando de su posición durante años, usando sus conexiones políticas para protegerse de las consecuencias de sus actos. La licenciada Vázquez asintió. Hemos estado siguiendo los movimientos de Rodrigo durante meses. Sabíamos que algo no estaba bien, pero nunca habíamos tenido acceso a información interna suficiente para construir un caso sólido. Isabela se dio cuenta de que estaba en presencia de profesionales que habían estado esperando la oportunidad de actuar contra Rodrigo. No era la única que había sido víctima de su arrogancia y falta de escrúpulos. Señora Castellanos, le dijo la licenciada Vázquez, los documentos que su hermana nos mostró son exactamente lo que necesitábamos. Con su testimonio y estas pruebas, podemos presentar un caso que no solo exponga los fraudes financieros, sino que también recupere el dinero robado para compensar a las víctimas. Don Agustín, un hombre de 70 años, con la dignidad de alguien que había trabajado honestamente toda su vida, se dirigió directamente a Isabela. Señora, sé lo que está pasando por su corazón. Nadie debería ser humillado de la manera en que ese hombre la humilló a usted. Pero ahora tiene la oportunidad no solo de recuperar su dignidad, sino de hacer justicia para mucha gente que ha sido lastimada por la codicia de su marido. La reunión duró 3 horas. Al final, habían trazado un plan meticuloso que no solo expondría los crímenes de Rodrigo, sino que lo haría de la manera más pública y humillante posible. El licenciado Sandoval había conseguido información sobre el evento de inauguración del nuevo edificio del bufete de Rodrigo, programado para el siguiente sábado. Sería una celebración grande, con jueces, políticos, empresarios importantes y, por supuesto, todos los medios de comunicación locales. Es el momento perfecto, explicó el licenciado. Rodrigo va a estar en la cima de su arrogancia, celebrando su éxito, rodeado de todas las personas cuyo respeto y admiración más valora. Cuando lo expongamos ahí, frente a todos ellos, el impacto será devastador. La licenciada Vázquez ya había coordinado con las autoridades fiscales. Tendremos agentes de la Secretaría de Hacienda esperando afuera del evento. En cuanto usted termine su presentación, ellos entrarán a arrestarlo por evasión fiscal y apropiación indebida. Durante los siguientes días, Isabela se transformó completamente. Ya no era la mujer dolida que se había refugiado en su casa para llorar su desgracia. Se había convertido en una estratega, una mujer con una misión clara y la determinación férrea para cumplirla. Trabajaba durante horas organizando documentos, preparando su presentación, coordinando con los abogados cada detalle del plan. Clara la ayudaba con la investigación legal, mientras que el padre Lorenzo se encargaba de asegurar que todos los empresarios afectados estuvieran presentes en el evento.
Isabela también decidió que necesitaba verse perfecta para la ocasión. No iba a presentarse como una víctima dolida, sino como una mujer poderosa que había recuperado el control de su vida. Fue a su salón de belleza favorito, se hizo un corte de cabello moderno que enmarcaba su rostro de manera elegante y compró un vestido nuevo, un traje sastre color vino tinto que le daba una presencia imponente. La noche antes del evento, mientras se probaba el traje frente al espejo de su recámara, Isabela practicó su discurso una vez más. Lo había memorizado palabra por palabra, pero quería asegurarse de que cada inflexión de voz, cada pausa dramática, cada gesto fuera perfecto. Estimados colegas y amigos, comenzó mirándose directamente a los ojos en el espejo, durante 12 años fui la esposa de Rodrigo Castellanos y durante todo ese tiempo creí que conocía al hombre con el que me había casado. Esta noche vengo a contarles quién es realmente el hombre que están aquí celebrando. Su voz era firme, clara, sin el más mínimo temblor. Ya no quedaba nada de la mujer rota que había huido del salón del Hotel Casamagna 3 semanas atrás. Van a descubrir que el hombre que ustedes respetan como un abogado exitoso es en realidad un ladrón que ha estado robando a sus propios clientes, un evasor fiscal que ha defraudado al gobierno mexicano por millones de pesos, y un hombre sin honor que traiciona no solo a su esposa, sino también a todos los que confían en él. Mientras practicaba, Isabela sintió una satisfacción profunda. Mañana por la noche, Rodrigo iba a experimentar exactamente la misma humillación que él le había causado a ella, pero multiplicada por 10. La diferencia era que su humillación había sido producto de la crueldad y la traición. La de él sería producto de la justicia. Se quitó el traje y lo colgó cuidadosamente en el closet. Mañana sería el día en que Isabela Duarte Villaseñor demostraría de qué estaba hecha realmente y en que Rodrigo Castellanos pagaría por cada una de sus traiciones. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, sin pesadillas, sin lágrimas. Durmió como duerme alguien que sabe que la justicia está cerca. El sábado 6 de diciembre de 2014 amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía anunciar que algo importante estaba por suceder. Isabela se despertó a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su cuerpo ya no podía contener la energía que había estado acumulando durante toda la semana. Era el día en que todo iba a cambiar para siempre. Se levantó con una calma extraña, como si hubiera estado preparándose para este momento toda su vida. Se duchó tranquilamente. Se tomó su tiempo para maquillarse con una precisión casi artística y se puso el traje sastre color vino tinto que había elegido especialmente para la ocasión. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer completamente transformada, elegante, poderosa, implacable. A las 4 de la tarde, Clara llegó acompañada del licenciado Miguel Ángel Sandoval y la licenciada Carmen Elena Vázquez. Los tres habían coordinado cada detalle de lo que estaba por suceder, y sus rostros mostraban la seriedad de quienes están a punto de ejecutar una operación que ha sido planeada hasta el último detalle. ¿Lista, hermana?, preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta con solo mirar los ojos determinados de Isabela. «Más que lista», respondió Isabela mientras revisaba por última vez la carpeta con todos los documentos que iba a presentar. Es hora de que Rodrigo aprenda que las acciones tienen consecuencias. El licenciado Sandoval repasó el plan una vez más. «Recuerde, señora Castellanos, cuando usted entre al evento, nosotros esperaremos exactamente 15 minutos antes de seguirla. Eso le dará tiempo suficiente para llegar al micrófono sin que Rodrigo sospeche nada. Los agentes de Hacienda ya están posicionados en el estacionamiento del hotel. La inauguración del nuevo edificio del bufete de Rodrigo se realizaba en el mismo Hotel Casamagna donde había ocurrido la humillación 3 semanas atrás. La ironía no se le escapaba a ninguno de los presentes.
Rodrigo había elegido ese lugar para celebrar su triunfo profesional sin saber que sería exactamente ahí donde su mundo se desmoronaría. Cuando Isabela llegó al hotel a las 6:30 de la tarde, el salón principal ya estaba lleno de invitados. Reconoció inmediatamente a muchas de las mismas personas que habían presenciado su humillación: jueces del Tribunal Superior de Justicia, empresarios prominentes, políticos locales y abogados de todos los bufetes importantes de Guadalajara. También estaban presentes varios reporteros de El Informador, Mural y Canal 4, que habían venido a cubrir lo que se esperaba fuera una celebración importante del sector legal tapatío. Rodrigo estaba en el centro del salón, vestido con su mejor smoking, irradiando la confianza de un hombre que creía que había ganado en todos los aspectos de su vida. Junto a él, Jimena lucía un vestido negro ajustado que marcaba claramente su embarazo de 6 meses y una sonrisa victoriosa que no había perdido desde la noche de la gala. Cuando Isabela entró al salón, se creó un silencio gradual que se fue extendiendo como ondas en un estanque. Las conversaciones se fueron apagando conforme la gente la reconocía y se daba cuenta de la audacia de su aparición. Nadie esperaba verla ahí, mucho menos con esa presencia imponente y esa mirada decidida que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Rodrigo la vio desde el otro lado del salón y su expresión cambió inmediatamente de confianza a alarma. Se disculpó con las personas que estaba saludando y comenzó a caminar hacia ella con pasos rápidos, claramente molesto por su presencia. «Isabela, ¿qué diablos haces aquí?», le dijo en voz baja cuando llegó a su lado, tratando de mantener una sonrisa forzada para los invitados que los observaban con curiosidad. «Este no es tu lugar, ya no eres parte de mi vida». Isabela lo miró con una tranquilidad que lo desconcertó completamente. «Rodrigo, precisamente vengo a aclarar cuál es mi lugar. Y créeme, después de esta noche, tú ya no vas a ser parte de la vida de nadie». Antes de que él pudiera responder, Isabela se dirigió hacia el área donde estaba instalado el sistema de sonido. El maestro de ceremonias, confundido por la situación, la miró sin saber qué hacer. «Disculpe», le dijo Isabela con una sonrisa encantadora, «¿podría prestarme el micrófono por un momento? Tengo algo muy importante que decir sobre el homenajeado de esta noche». El hombre, intimidado por la presencia elegante de Isabela y sin entender completamente lo que estaba pasando, le entregó el micrófono. Rodrigo trató de acercarse para detenerla, pero ya era demasiado tarde. «Estimados colegas y amigos», comenzó Isabela con una voz clara y firme que se amplificó por todo el salón. «Gracias por permitirme dirigirles unas palabras en esta noche tan especial». El salón se quedó completamente en silencio. Todas las conversaciones cesaron, todos los movimientos se detuvieron y todas las miradas se fijaron en la mujer elegante que tenía el micrófono en sus manos. «Mi nombre es Isabela Duarte Villaseñor y durante 12 años fui la esposa de Rodrigo Castellanos Mesa. Muchos de ustedes estuvieron presentes hace 3 semanas, cuando él anunció públicamente que me dejaba por estar embarazada de su secretaria». Los murmullos comenzaron inmediatamente, pero Isabela los silenció con un gesto de su mano libre. «Esta noche vengo a contarles la verdad sobre el hombre que están aquí celebrando. Durante años, ustedes lo han respetado como un abogado exitoso, como un pilar de la comunidad legal de Guadalajara. Pero lo que no sabían es que Rodrigo Castellanos es un ladrón, un evasor fiscal y un hombre sin honor que ha traicionado la confianza de docenas de clientes inocentes». El silencio en el salón era ensordecedor. Rodrigo intentó acercarse al área del micrófono, pero varios invitados le bloquearon el paso, más interesados en escuchar lo que Isabela tenía que decir que en ayudarlo a detenerla. Isabela abrió la carpeta que había traído consigo y comenzó a sacar documentos.
Tengo en mis manos las pruebas de que Rodrigo ha estado desviando fondos que pertenecen a sus clientes para uso personal. Durante los últimos 3 años ha mantenido dinero de compensaciones legales en cuentas del bufete durante meses, usándolo para inversiones personales antes de entregárselo a sus verdaderos dueños. Levantó uno de los documentos para que todos pudieran verlo. Esta es la documentación del caso de los hermanos Aguirre, la compensación de 2 millones de pesos que Rodrigo ganó para ellos en 2013 permaneció en una cuenta controlada por él durante 4 meses, tiempo durante el cual él usó ese dinero para comprar acciones en la bolsa de valores. Los murmullos se convirtieron en conversaciones en voz baja llenas de shock e incredulidad. Varios de los abogados presentes conocían el caso de los Aguirre y sabían que lo que Isabela estaba describiendo constituía un delito grave. Pero eso no es todo, continuó Isabela, su voz ganando fuerza conforme avanzaba. También tengo las pruebas de que Rodrigo ha estado evadiendo impuestos de manera sistemática durante años. Sacó otro conjunto de documentos. Estas son copias de las declaraciones fiscales que él presentó ante Hacienda, las mismas que yo firmé como su cónyuge sin saber que contenían información falsa. En 2013, por ejemplo, declaró ingresos por 800,000 pesos anuales, pero sus gastos personales ese año excedieron los 1.2 millones de pesos. Varios de los empresarios presentes comenzaron a calcular mentalmente las implicaciones de lo que estaban escuchando. La evasión fiscal era un tema que todos conocían bien, y las cantidades que Isabela estaba mencionando eran significativas. Tengo documentación de propiedades no declaradas, cuentas bancarias en Estados Unidos que nunca fueron reportadas y facturas de gastos personales que fueron declarados fraudulentamente como gastos de negocio. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y entraron Clara, el licenciado Sandoval, la licenciada Vázquez, don Agustín Herrera y los otros empresarios que habían sido víctimas de Rodrigo. Detrás de ellos venían 3 agentes de la Secretaría de Hacienda con sus identificaciones claramente visibles. El pánico se apoderó de Rodrigo. Trató de dirigirse hacia una salida de emergencia, pero el salón estaba demasiado lleno y varios invitados le bloquearon inadvertidamente el paso. Rodrigo Castellanos Meza, anunció uno de los agentes con voz fuerte y clara. Queda usted arrestado por evasión fiscal en gran escala y apropiación indebida de fondos de clientes. El salón explotó en un caos de conversaciones, gritos y movimiento. Los reporteros comenzaron a tomar fotos y videos furiosamente, entendiendo que estaban presenciando una de las caídas más espectaculares en la historia de la sociedad tapatía. Pero Isabela no había terminado. Levantó la voz por encima del ruido para hacer su revelación final. Y antes de que se lleven a Rodrigo, gritó, haciendo que todos guardaran silencio nuevamente. Creo que todos deberían saber la verdad sobre su gran amor y su futuro heredero. Miró directamente a Jimena, quien hasta ese momento había estado tratando de esconderse entre la multitud. Señorita Palacios, ¿no cree que es hora de que le diga a Rodrigo quién es realmente el padre del bebé que está esperando? El rostro de Jimena se puso pálido como un papel. Trató de negar con la cabeza, pero Isabela continuó implacablemente. Tengo aquí los resultados de ADN que usted se hizo realizar en una clínica privada hace 2 semanas, dijo Isabela, sacando otro documento de su carpeta. Pruebas que confirman que el padre de su bebé no es Rodrigo Castellanos, sino su exnovio Carlos Mendoza, con quien estuvo saliendo hasta 2 meses antes de conseguir el trabajo como secretaria de mi marido. La revelación cayó como una bomba en el salón. Rodrigo, que ya estaba siendo esposado por los agentes, se volvió hacia Jimena con una expresión de incredulidad total. ¿Es cierto eso?, le gritó. ¿Es cierto que el bebé no es mío? Jimena, viendo que ya no tenía nada que perder, decidió confesar todo.
Sí, es cierto, gritó de vuelta. El bebé es de Carlos, pero tú eras más rico que él. Pensé que si te hacía creer que era tuyo, podría asegurar mi futuro y el del bebé. La cara de Rodrigo se descompuso completamente. En un instante había perdido su carrera, su libertad, su reputación, y ahora descubría que el hijo por el cual había destruido su matrimonio ni siquiera era suyo. Tu plan era perfecto, Rodrigo, le dijo Isabela mientras los agentes se lo llevaban. Humillarme públicamente, dejarme por una mujer más joven que te daría el heredero que siempre quisiste. Lástima que esa mujer resultó ser tan mentirosa y manipuladora como tú. Mientras Rodrigo era sacado del hotel en esposas, con las cámaras de los reporteros capturando cada momento de su humillación, Isabela sintió una satisfacción profunda y completa. La justicia había sido servida de la manera más poética posible. En los meses que siguieron, la vida de Isabela cambió de maneras que nunca habría imaginado. El caso de Rodrigo se convirtió en el escándalo legal más grande de Guadalajara en años. Los periódicos locales lo cubrieron durante semanas y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y traición. Rodrigo fue sentenciado a 8 años de prisión por evasión fiscal y apropiación indebida. Todos sus bienes fueron confiscados para pagar las deudas con Hacienda y compensar a sus víctimas. Jimena desapareció de Guadalajara poco después del escándalo y nunca más se supo de ella en los círculos sociales de la ciudad. Para Isabela, el final del drama marcó el comienzo de una nueva vida. Con el dinero recuperado de las actividades ilegales de Rodrigo, las autoridades decidieron crear un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar Derecho o Literatura. Por unanimidad le ofrecieron a Isabela la dirección del programa. Señora Duarte, le dijo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia durante la ceremonia oficial, su valor para exponer la corrupción y defender la justicia la convierte en la persona ideal para administrar estos recursos y asegurar que se usen para un propósito noble. Isabela aceptó el cargo con una emoción que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito más grande que simplemente ser la esposa de alguien importante. Pero la transformación más importante en la vida de Isabela no fue profesional, sino personal. Durante el proceso legal que siguió al arresto de Rodrigo, había trabajado estrechamente con el licenciado Daniel Morales, un abogado especialista en derechos humanos que había colaborado con el equipo que construyó el caso contra su ex marido. Daniel era diferente a cualquier hombre que Isabela hubiera conocido antes. A sus 42 años, había dedicado su carrera a defender a los más vulnerables, trabajando con víctimas de violencia doméstica, inmigrantes sin recursos y familias que habían sido estafadas por abogados sin escrúpulos como Rodrigo. Era un hombre íntegro, inteligente y que trataba a Isabela no como la exesposa de alguien famoso, sino como la mujer extraordinaria que era. Su relación comenzó como una amistad profesional, pero gradualmente se fue convirtiendo en algo más profundo. Daniel admiraba la fortaleza de Isabela, su inteligencia, su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Isabela, por su parte, se sentía valorada y respetada de una manera que nunca había experimentado con Rodrigo. «Eres una mujer increíble, Isabela», le dijo Daniel una tarde mientras caminaban por el parque metropolitano. Tu ex marido era un idiota por no darse cuenta de lo afortunado que era de tenerte. Era la primera vez en años que alguien le decía algo así sin esperar nada a cambio, sin agenda oculta, simplemente porque era verdad. Su relación se desarrolló lentamente, con el respeto y la consideración que Isabela había olvidado que podían existir entre un hombre y una mujer. Daniel no la presionaba, no la trataba como un trofeo, no la hacía sentir que tenía que demostrar su valor constantemente. Un año después del escándalo,
Isabela y Daniel anunciaron su compromiso. Fue una noticia que se recibió con celebración en los círculos académicos y legales de Guadalajara, donde ambos eran respetados por su integridad y su trabajo. Pero la sorpresa más grande llegó 6 meses después de su boda. Durante una rutina médica, Isabela descubrió que estaba embarazada. A los 38 años, después de años de creer que era estéril, iba a ser madre. «Es increíble», le explicó el doctor que la había atendido durante sus años con Rodrigo. A veces el estrés emocional extremo puede afectar la fertilidad de maneras que no entendemos completamente. Cuando esos factores de estrés desaparecen, el cuerpo puede recuperar su funcionamiento normal. Isabela lloró de felicidad cuando recibió la noticia, no solo porque iba a tener el hijo que siempre había deseado, sino porque finalmente entendía que nunca había sido el problema. El problema había sido el ambiente tóxico en el que había vivido durante 12 años. Su hija, Sofía Duarte Morales, nació en abril de 2016, en medio de una primavera llena de esperanza y nuevos comienzos. Era una niña sana, hermosa, con los ojos inteligentes de su madre y la sonrisa gentil de su padre. En la actualidad, Isabela dirige uno de los programas de becas más exitosos de Jalisco. Ha publicado 2 libros sobre literatura mexicana y es reconocida como una de las voces más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito académico. Su historia se convirtió en inspiración para muchas mujeres que habían pasado por situaciones similares. La mujer que había sido humillada públicamente en el Hotel Casa Magna se había convertido en un símbolo de resistencia, dignidad y renacimiento. Rodrigo, desde la prisión, intentó contactarla varias veces a través de cartas que ella nunca respondió. No había nada que él pudiera decirle que tuviera alguna importancia. Esa parte de su vida había terminado para siempre. En las tardes, cuando Isabela regresa a su nueva casa en la colonia americana después de un día de trabajo en el programa de becas, encuentra a Daniel jugando con Sofía en el jardín mientras prepara la cena. Es una vida simple, llena de amor genuino, respeto mutuo y la profunda satisfacción de saber que está exactamente donde pertenece. La mujer que una vez creyó que su valor se medía por su capacidad de ser la esposa perfecta de un hombre importante, ahora sabe que su verdadero valor radica en su inteligencia, su fuerza, su capacidad de amar y ser amada y su contribución al mundo. Cuando Sofía sea mayor, Isabela le contará la historia de cómo su madre aprendió que a veces las traiciones más dolorosas son también las liberaciones más necesarias y que el final de una historia puede ser simplemente el comienzo de otra mucho mejor. La historia de Isabela Duarte. Villaseñor nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida, que nuestro valor como personas nunca depende de la validación de otros, sin importar quiénes sean o qué posición ocupen en nuestras vidas. Durante 12 años, Isabela permitió que su autoestima dependiera de la aprobación de un hombre que no la merecía, que la manipuló, haciéndola creer que su incapacidad para tener hijos la convertía en una mujer incompleta y sin valor. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas permitimos que otros definan quiénes somos, qué valemos y hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos? ¿Cuántas veces aceptamos migajas de afecto, respeto condicionado o amor que viene acompañado de humillaciones y menosprecio, simplemente porque tenemos miedo de enfrentar la verdad de que merecemos mucho más? La transformación de Isabela no comenzó cuando decidió vengarse de Rodrigo, sino cuando finalmente entendió que ella era valiosa independientemente de lo que él pensara de ella. El momento crucial no fue cuando expuso sus crímenes frente a toda esa gente, sino cuando se miró al espejo y decidió que no iba a permitir que nadie más escribiera el final de su historia.
Todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde tenemos que elegir entre ser víctimas de las circunstancias o convertirnos en protagonistas de nuestro propio destino. Isabela nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando creemos que hemos perdido todo, cuando la humillación parece ser tan grande que no hay forma de recuperarse, siempre tenemos una opción. Podemos quedarnos en el suelo lamentando nuestra suerte, o podemos levantarnos con una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. La verdadera victoria de Isabela no fue ver a Rodrigo arrestado o descubrir que Jimena lo había engañado. Su verdadera victoria fue redescubrir quién era realmente, una mujer inteligente, fuerte, capaz, digna de amor verdadero y respeto genuino. Fue darse cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para ser completa, que su valor no se medía por su capacidad de cumplir con las expectativas de otros, sino por su propia integridad, bondad e inteligencia. Su historia también nos enseña que a veces las pérdidas más dolorosas son en realidad liberaciones disfrazadas. Lo que parecía ser la destrucción de su vida resultó ser la oportunidad de construir algo mucho mejor. El final de su matrimonio tóxico le permitió encontrar un amor verdadero. Su aparente esterilidad desapareció cuando se liberó del estrés de una relación destructiva, y la humillación pública se convirtió en la plataforma desde la cual pudo hacer una diferencia real en el mundo. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su dolor en propósito, su humillación en determinación, su aparente fracaso en el combustible para un éxito aún mayor. No importa cuántas veces hayamos sido derribados, no importa cuántas personas nos hayan dicho que no valemos lo suficiente, no importa cuántas veces hayamos creído nosotros mismos que no merecemos más. Siempre tenemos la opción de levantarnos y demostrar de qué estamos hechos realmente. La historia de Isabela es nuestra historia también, porque todos hemos sido subestimados, todos hemos permitido que alguien más determine nuestro valor. Todos hemos creído en algún momento que no merecíamos más de lo que teníamos, pero como ella, podemos elegir reescribir nuestra narrativa, recuperar nuestro poder y demostrar que somos mucho más fuertes, valiosos e increíbles de lo que cualquiera haya imaginado jamás. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.